¿Tienes la presentación ahí, Toyo? La estoy viendo yo, pero no, espérame. Ahí está. ¿Tienes el control ya tú? Ya, Pica en la ya está, pantalla. ¿Listo? ya está. Listo. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a Findes. Son las 18 horas. Momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión en materia de ortografía. Concretamente hablaremos de los signos de puntuación. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Antonio Rojas Tapia, especialista de Findes, en el tema, a quien sucintamente me permito presentar como profesor normalista con estudios de maestría en lengua española y posgrado también en educación alternativa. Antonio Rojas cuenta con una expertise docente de más de 45 años, además es investigador y articulista y autor de más de 30 libros que tenemos en la materia de lingüística, ortografía, comunicación en términos generales. Antes de ceder la palabra a Antonio, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sugerencias, nos den comentarios al respecto y al término de su plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Antonio, buenas tardes, ¿podemos iniciar? Emilio, muy buenas tardes. Sí, adelante, por supuesto. Muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a platicar unos minutos acerca de los signos de puntuación. Los signos de puntuación pertenecen al área de la sintaxis en el ámbito de la lingüística. No pertenecen al ámbito de la ortografía. ¿Esto qué significa? Que los signos de puntuación son parte de la estructura de la lengua, es decir, son parte de la cuestión semántica y por tanto de la sintaxis, de la estructura, de la solidez en el momento de comunicarnos. No son detalles accesorios, no son detalles ornamentales, no son situaciones de poner un punto o una coma donde a uno se le ocurra, donde uno considere que puede respirar, donde uno crea que buenamente va a un punto. Los signos de puntuación, una coma, un punto y coma, alteran, determinan, cambian el significado de toda una oración. Por ello es importante tener en cuenta cuándo van estos signos. No se rigen por la intuición, no se rigen por el aparato respiratorio, se rigen por la sintaxis, es decir, por la construcción de la lengua, cuya base es la oración. Primera situación que vale la pena considerar. Nunca se pone una coma al término del sujeto, a menos que se trate de un vocativo. Y esto lo hacemos muy frecuentemente. Hay veces en que la gente dice, creo que va una coma aquí. ¿Por qué? Pues porque es necesaria una pausa. Observen ustedes en la imagen, he puesto un ejemplo en el que aparentemente tenemos la misma oración, es decir, son las mismas palabras, pero la coma, que también nada más es una, aparece en un caso después de una palabra, de una marca de Skype, un medio de comunicación, y en el segundo caso aparece después de la palabra puedes. Lo leo. Dice así: si no puedes por Skype, manda mensajes. B. Si no puedes, por Skype, manda mensajes. Son las mismas palabras, hay una coma, hay un punto,
Sin embargo, la semántica de estas dos oraciones es distinta. Es decir, el significado es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Además del tono. Cuando se pone una coma, sube el tono. Si no puedes por Skype, manda mensajes. Si no puedes por Skype, manda mensajes. ¿Esto qué significado tiene? En el primer caso, es que si no se puede por un solo medio, que es este de Skype, manda mensajes. Sin embargo, en la segunda oración, el universo de no poder es total. Si no puedes, por Skype manda mensajes. En el primer caso, el universo es más reducido. Si no puedes por Skype, es decir, por un solo medio, entonces manda mensajes. En el segundo, es mucho más amplio. Si no puedes de ninguna manera, entonces se utiliza un medio que es Skype y manda mensajes. Otro ejemplo para ver si con esto vamos aclarando algunas situaciones, aunque en realidad lo que me gustaría ahora es sembrar inquietudes. La Nueva España amplió su territorio y su población se enriqueció. La Nueva España amplió su territorio y su población se enriqueció. En la oración A dice dos cosas diferentes. Una, dice la Nueva España amplió su territorio. Y dos, su población se enriqueció. Si formulamos la pregunta, ¿quién se enriqueció? La población. En B, la Nueva España amplió su territorio y su población se enriqueció. ¿Quién se enriqueció? La Nueva España. Asumimos que el gobierno virreinal. Otro caso, también tomado de un libro de historia. Observen ustedes qué interesante cómo se desplazan los significados en el momento en que movemos una coma. Por ejemplo, en caso A, dice, al ser denunciados los conspiradores de Querétaro, San Miguel y Dolores, se pusieron en pie de lucha. En B, dice, al ser denunciados, los conspiradores de Querétaro, San Miguel y Dolores se pusieron en pie de lucha. C, al ser denunciados los conspiradores de Querétaro, San Miguel y Dolores se pusieron en pie de lucha. Cambia totalmente. Formulo dos preguntas. ¿Quiénes fueron denunciados? En el caso A, ¿quiénes fueron denunciados? En el caso B, ¿quiénes fueron denunciados? En caso C, ¿quiénes fueron denunciados? Para dar las respuestas, en el caso A, fueron denunciados los conspiradores de Querétaro, San Miguel y Dolores. ¿Y quiénes se pusieron en pie de lucha? No sabemos, no lo dice, pero dice que fueron denunciados los conspiradores de Querétaro, San Miguel y Dolores. Y algunos, se pusieron en pie de lucha. En el caso B, al ser denunciados, pero no nos dice quiénes fueron denunciados, ¿quiénes se pusieron en pie de lucha? Los conspiradores de Querétaro, San Miguel y Dolores. En el caso C, al ser denunciados los conspiradores de Querétaro, que este es el hecho histórico, como todos sabemos, al ser denunciados los conspiradores de Querétaro, se pusieron en pie de lucha San Miguel y Dolores. Vean ustedes cómo cambia hasta la historia en el momento en el que tenemos una coma de más o de menos. Otro caso, una situación, digamos, más coloquial dentro de lo que podría ser una oficina. Inciso A. El departamento se subdividió en 3 secciones: estadísticas y publicación.
conciliación y protección y legislación. Segundo caso, el departamento se subdividió en 3 secciones: estadísticas y publicación, conciliación y protección y legislación. Cambian las secciones de acuerdo con las comas. Un caso más donde podemos observar que la coma, la presencia de una coma, hace que haya 3 o que haya 2 personas. Leo el ejemplo. A. El señor vicepresidente y el secretario debían presentar sus renuncias. Ahí hablamos de 3 personas. El señor vicepresidente y el secretario debían presentar sus renuncias. En el inciso B, dado que tenemos una coma más, cambia. El señor vicepresidente y el secretario debían presentar sus renuncias. En el caso B tenemos a 2 personas. ¿Por qué? Porque él es el señor vicepresidente. Entonces tenemos él y el secretario. Mientras que en el inciso A tenemos el señor vicepresidente y el secretario. Son 3 personas. Nada más por una coma que está de más. Porque en el inciso B, ustedes pueden notar que el par de comas funciona como si fuera un paréntesis que encierra a la expresión el señor vicepresidente. Son algunos ejemplos de cómo utilizamos las comas y de cómo debemos tener cuidado en el uso de estos signos. En torno de lo que es, por ejemplo, el punto y seguido, este signo nos ayuda para estructurar en una forma ordenada nuestra redacción. Por eso digo que no es cosmética la puntuación, sino es realmente de fondo, es estructural. La mejor manera de redactar es con oraciones breves, limitadas por un punto. Aquí las he puesto en columna, una debajo de otra, para que se observe cómo debemos redactar y cómo el punto nos ayuda precisamente a aclarar ideas. Mario Benedetti es autor de La Tregua. Él fue un escritor uruguayo. Nació en 1920 y murió en 2009. Escribió poesía, teatro, novela, cuento, ensayo y artículos. Incursionó en todos los géneros literarios. La Tregua es una novela escrita en formato de diario. Los personajes principales son Martín Santomé y Laura Avellaneda. El título de la obra se debe a los bellos momentos que alcanza Martín, un hombre viudo, junto a Laura, quien es mucho más joven que él. Una vez que ya tenemos una estructura en forma de columna a través de las oraciones, ya podemos con mayor libertad darnos el lujo de hacer un párrafo que podría quedar de manera más fluida así. Son casi las mismas palabras. La diferencia es que hay algunas expresiones que le dan fluidez y sobre todo nos ayuda a ordenar las ideas. Mario Benedetti es autor de La Tregua. Él fue un escritor uruguayo. Nació en 1920 y murió en 2009. Escribió poesía, teatro, novela, cuento, ensayo y artículos. Incursionó en todos los géneros literarios. La Tregua es una novela escrita en formato de diario. Los personajes principales son Martín Santomé y Laura Avellaneda. El título de la obra se debe a los bellos momentos que alcanza Martín, un hombre viudo, junto a Laura, quien es mucho más joven que él. Ahí vemos, pues, la facilidad para redactar cuando nos atenemos al punto y seguido, y esto nos ayuda a ordenar las ideas.
El punto y aparte es otro signo que lo menciono muy rápidamente, antes de que procedamos a que ustedes formulen algunas preguntas, que nos ayuda a redactar un documento ya en una forma más elaborada. Por ejemplo, si tenemos 3 párrafos, tenemos un tema, hablemos de los vehículos, y esto, insisto, es de la semántica, es del ordenamiento de nuestras ideas. El tema es vehículos. Ordeno 3 tipos de vehículos, es decir, 3 subtemas: vehículos terrestres, vehículos aéreos y vehículos acuáticos. Y voy a formular 5 oraciones acerca de los vehículos terrestres. Empiezo de lo general a lo particular. Los vehículos terrestres se desplazan en todo terreno. Unos no tienen motor, como las bicicletas. Otros sí tienen, como las motos y los autos. Las camionetas son favoritas de mucha gente. Me gustan las bicicletas que proporciona el gobierno. Voy a un segundo párrafo, ahí punto y aparte, que tratará sobre vehículos aéreos. Los vehículos aéreos viajan por la atmósfera y fuera de ella. Los aviones surgieron hace un poco más de 100 años. Fueron muy utilizados durante la Primera Guerra Mundial. También han sido, ahí hay un error, debe de decir han, en vez de ahí. También han sido empleados para el comercio y el turismo. Volar en parapente parece una aventura muy interesante. Y un tercer párrafo, después de un segundo punto y aparte, es el siguiente, sobre vehículos acuáticos. Los vehículos acuáticos navegan sobre y debajo del agua. Submarinos y barcos son asombrosos. El velero y el kayak no usan motor. Los barcos atraviesan los océanos. Remar en Chapultepec es muy agradable. Ahí tenemos pues un texto construido con base en el punto y seguido y el punto y aparte. Estos signos nos obligan a tener primero la estructura del documento basado en un tema, vehículos, en subtemas, terrestres, aéreos, acuáticos, y después cada una de las oraciones. Y entonces, de esta manera podemos construir. Así es como se aprende a redactar, así es como los signos de puntuación participan en esta estructuración, así es como ya sea un punto y aparte, un punto y seguido y una coma, tienen la justificación necesaria para redactar. Espero que con este ejemplo, que claro es muy rápido y que requiere ejercicios, tengamos alguna inquietud, tengamos algún interés en participar en este ambiente de la redacción, que antes de ir a las preguntas, debo comentar a ustedes que la redacción es una habilidad, no es un acto de suerte, no es un acto de concentración nada más, no es un conocimiento aislado de la realidad, sino es como andar en bicicleta, como manejar un vehículo o como saber nadar. A redactar se aprende redactando. Antonio, muchas gracias. Damos pie entonces a la atención de preguntas que nos hacen algunos de los participantes. Sí, con mucho gusto. Dice Marco, me voy a permitir juntar 2 preguntas, una que nos hace Marco y la otra que nos hace Janet, que son referentes más o menos a lo mismo. ¿Se emplean mayúsculas o minúsculas después de punto y coma y 2 puntos? Una nos lo hace Marco y la otra Janet. Las mayúsculas se emplean en 3 casos. Cuando se inicia un texto, cuando se utiliza en nombres propios y después de punto, ya sea de punto y seguido o de punto y aparte. También hay una regla que es después de 2 puntos y aparte, por regla general, se utiliza mayúscula. Espero con esto dar respuesta. Gracias, Antonio. Jorge, buenas tardes. Gracias por participar. Jorge nos dice, ¿qué hay con el uso de los paréntesis y la raya o guión?
El paréntesis y la raya o guión largo son elementos de la puntuación para insertar aclaraciones. ¿Cuándo los utilizamos? Utilizamos las rayas, es decir, el guión largo, para insertar una aclaración. Digamos, si hablamos de, pongo un ejemplo, Alberto, pongo un paréntesis. Aquel amigo a quien te presenté en la fiesta de Sofía vino ayer a mi casa. Es decir, entre paréntesis pongo un atributo de Alberto. La misma función cumple la raya o el guión largo. También dentro de un texto, dentro de un párrafo, se insertan aclaraciones. Una condición importante es que la aclaración no obstaculice la claridad de la redacción, es decir, si quito el paréntesis completo, no debe alterarse la redacción. Y son equivalentes tanto el paréntesis como el guión largo. También se utiliza en ese mismo sentido para aclarar dos comas. Cuando digo, por ejemplo, Alberto, mi amigo, vino ayer. Ese mi amigo va entre comas, no amerita un signo tan fuerte, tan contundente como es un paréntesis o una raya doble, sino nada más con dos comas es suficiente. Gracias, Antonio. Clara, buenas tardes. Clara nos pide que abunde sobre el punto y coma. ¿Por qué punto y por qué coma? Por supuesto, con mucho gusto. El punto y coma es un signo doble, se pone arriba el punto y abajo la coma, y tiene dos funciones básicas. Una como coma, como una coma grandota, en medio de una enumeración. Por ejemplo, yo digo que en el menú existe sopa de arroz, de fideo y de verduras. Punto y coma. Y luego pongo los tres platillos de en medio, es decir, una ensalada, un espagueti y una ensalada más nutritiva. Punto y coma. Guisos. Y pongo los guisos que se están ofreciendo. Albóndigas, bistec y mole rojo. Punto y coma. Y los postres. Es decir, el punto y coma tiene dos funciones. Una de ellas es como una coma grandota. Separa elementos de un grupo. En este caso, habría comas entre cada una de las sopas, punto y coma para separar los tiempos de la comida. Y por otra parte, también se utiliza la coma con el valor de punto para enlazar dos oraciones en una relación de causa o efecto. Digo, llegué tarde, punto y coma, me cerraron el banco. Esas dos oraciones están relacionadas por una situación de causa. Llegué tarde y me cerraron el banco. Entonces digo, llegué tarde, punto y coma, me cerraron el banco. Estudié mucho, punto y coma, obtuve una buena calificación. Son estos los usos principales del punto y coma. Antonio, muchas gracias. Y pues bien, antes de terminar, de concluir con esa transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, de actualidad, en el ámbito de los negocios y el desarrollo humano y organizacional. Y el próximo jueves 16 de abril estaremos abordando en materia de Excel la función objetivo. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 25 minutos del día 2 de abril. Damos por concluida la transmisión de este webinario. Antonio Rojas, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias y hasta luego. Buenas tardes. Listo, Antonio, muchas gracias.
Muy bien, suerte, gracias, que estés bien. Hasta luego, Hasta luego.